Hay objetos que cuando los ves, te transportan inmediatamente al pasado. Cosas que tocaste 1000 veces, que usaste cada día, que formaron parte de tu rutina sin que te dieras cuenta de que algún día desaparecerían por completo. En los próximos minutos, vamos a recordar juntos 12 objetos que solo quienes vivieron los años 80 pueden entender de verdad. Objetos que hoy están extintos, olvidados, guardados en algún cajón de la memoria, pero que en su momento fueron parte esencial de nuestra vida. Prepárate para un viaje nostálgico que te hará sonreír y quizás suspirar un poco. Si te apasionan los recuerdos de los 80, dale like y suscríbete a Época Retro para más viajes nostálgicos. El Walkman. Era libertad en tu bolsillo. Ese pequeño reproductor de casetes portátil que Sony popularizó en los 80. Revolucionó la forma en que escuchábamos música por primera vez. Podías llevar tu música favorita contigo a donde fuera, al parque, en el bus, caminando por la calle. Y aunque hoy eso suene obvio, en su momento fue mágico. La Walkman tenía su ritual. Metías el casete con cuidado, cerrabas la tapa con un clic satisfactorio, te ponías los audífonos de esponja naranja o negra, presionabas play y el mundo a tu alrededor cambiaba. Tenía sus limitaciones, claro. Si querías cambiar de canción, tenías que adelantar o rebobinar manualmente, las pilas se agotaban en el peor momento, caminabas muy rápido, la música saltaba. Pero nada de eso importaba. El televisor con perillas. Antes del control remoto universal, antes de las pantallas táctiles, estaba el televisor con perillas. Esos botones circulares que girabas para cambiar de canal con un clic, clic, clic mecánico que resonaba en toda la sala. Cada canal tenía su posición física, su número marcado en la perilla. Cambiar de canal era un acto físico. Tenías que levantarte del sofá, caminar hasta el televisor y girar la perilla. Y si la señal no llegaba bien, tenías que girarla con cuidado, buscando ese punto exacto donde la imagen se estabilizaba. Muchas veces te convertías en la antena humana, tocabas la perilla y mágicamente, la señal mejoraba. Era inexplicable, pero real. Además de las perillas de canales, estaban las de volumen, brillo y contraste. Todo era manual. Todo requería tu intervención directa. No había automatización ni memoria de configuraciones. Y curiosamente, esa interacción física nos conectaba más con el aparato. Lo conocíamos. Sabíamos sus mañas, sus puntos débiles. Las estampillas y el franqueo postal. Escribir una carta, meterla en un sobre, pegarle una estampilla y depositarla en el buzón era la única forma de comunicarte por escrito con alguien lejano. Las estampillas eran pequeñas obras de arte con diseños conmemorativos, personajes históricos, paisajes del país. Coleccionarlas era un hobby serio. Pero más allá de su belleza, las estampillas representaban algo. El costo físico de la comunicación. Cada carta tenía un valor, un precio literal que debías pagar. Y eso hacía que cada mensaje contara. No escribías frivolidades por correo. Elegías tus palabras cuidadosamente porque sabías que esa carta tardaría días o semanas en llegar. El ritual de ir al correo a comprar estampillas, pegarlas con cuidado en la esquina superior derecha del sobre, asegurarte de escribir la dirección completa y legible y finalmente, soltar la carta en el buzón con la esperanza de que llegara a destino. Todo eso es incomprensible hoy. Ahora envías un email o mensaje en 2 segundos, gratis, instantáneo. Pero se ha perdido esa ceremonia, esa paciencia, ese respeto por la comunicación que las estampillas y las cartas nos enseñaban. El teléfono con disco giratorio. Ese disco con 10 orificios numerados del 0 al 9 era tu portal de comunicación. Para marcar un número, metías el dedo en el orificio correspondiente y girabas el disco hasta el tope. Luego lo soltabas y esperabas a que volviera a su posición inicial antes de marcar el siguiente dígito. Era un proceso lento, deliberado, casi ceremonial. Marcar un número largo era un ejercicio de paciencia. 7 dígitos, 10 dígitos y era larga distancia. Y si te equivocabas en el último número, tenías que colgar y empezar de nuevo. No había forma de corregir. No había memoria de marcación rápida. Cada llamada requería tu atención completa.
Lo más hermoso era el sonido mientras el disco volvía a su lugar después de cada dígito. Era música de la era analógica. Y cuando finalmente escuchabas el tono de llamada del otro lado, la satisfacción era genuina. Habías completado la conexión con tus propias manos. La antena de TV con orejas de conejo. Esas dos varillas metálicas ajustables en forma de V que coronaban el televisor eran fundamentales para recibir señal. Las antenas de TV, cariñosamente llamadas orejas de conejo, requerían ajustes constantes para captar los canales correctamente. Era casi un arte. Movías una oreja hacia la izquierda, la otra hacia arriba, las extendías completamente o las acercabas. Probabas posiciones hasta que la imagen dejaba de tener nieve, hasta que las líneas horizontales desaparecían. Y justo cuando encontrabas la posición perfecta, tenías que quedarte quieto, porque el más mínimo movimiento desajustaba todo. Muchas veces, alguien de la familia se convertía en el ajustador oficial de antena. Era quien tenía el toque mágico, quien sabía exactamente dónde posicionar las varillas. Y durante transmisiones importantes, como partidos de fútbol o finales de series, todos en la casa respiraban con cuidado para no disturbar la delicada configuración. El rollo de fotografías y sus cilindros. Ese pequeño cilindro metálico o plástico que contenía la película fotográfica era precioso. Cada rollo tenía 12, 24 o 36 exposiciones. Eso significaba que solo tenías ese número limitado de fotografías antes de tener que cambiar el rollo. Y cada foto, cada disparo, contaba. Cargar el rollo en la cámara era todo un procedimiento. Abrías la tapa trasera con cuidado en la sombra para no velar la película. Insertabas el cilindro en su compartimento, pasabas la punta de la película por las guías hasta engancharlo en el carrete receptor, cerrabas la tapa y avanzabas un par de exposiciones vacías. Si lo hacías mal, podías perder todo el rollo. Y cuando finalmente terminabas las 36 fotos, rebobinabas manualmente la película de vuelta al cilindro, lo sacabas con cuidado y lo llevabas a revelar. Ese pequeño cilindro contenía semanas o meses de momentos importantes guardados en negativo, esperando ser revelados. El despertador de cuerda con campanillas. Ese reloj mecánico redondo con dos campanillas en la parte superior y un pequeño martillo en el medio era tu alarma matutina. No tenía opciones de melodías suaves ni aumentaba gradualmente el volumen, cuando llegaba la hora programada. Simplemente explotaba en un ensordecedor que te arrancaba de la cama de inmediato. Lo programabas girando manualmente las manecillas hasta la hora deseada y luego le dabas cuerda con la llave en la parte trasera. Ese sonido de clic, clic, clic mientras enrollabas el resorte interno era parte del ritual nocturno. Y tenías que calcular bien cuánta cuerda darle, porque si no era suficiente, el despertador se detendría en la noche y no sonaría en la mañana. El sonido era imposible de ignorar. No había botón de snooze. No había manera de atenuarlo. Sonaba y sonaba hasta que físicamente lo apagaras. Y para hacerlo, tenías que presionar el botón en la parte superior, lo que requería estar completamente despierto. Era un sistema brutal, pero efectivo. Los discos de vinilo de 45 revoluciones por minuto. Más pequeños que los LP tradicionales, los discos de 45 revoluciones por minuto contenían usualmente dos canciones, una en cada lado. Eran perfectos para sencillos. Para esa canción que sonaba en la radio y que querías tener en casa, el orificio central era más grande y a veces necesitabas un adaptador especial para poder reproducirlos. Comprar un disco de 45 revoluciones por minuto era una experiencia completa. Ibas a la tienda de discos, hojeabas las portadas, preguntabas por novedades, y cuando finalmente encontrabas el que buscabas, lo llevabas a casa como un trofeo. Sacarlo de su funda de papel, ver el brillo del vinilo negro bajo la luz, limpiarlo suavemente con un paño antes de ponerlo en el tocadiscos. Todo era ritual. Y el sonido, ese calor analógico, esa textura que el vinilo le daba a la música, con sus pequeños crujidos y paps que le añadían carácter. Sí, a veces se rayaban y saltaban, pero incluso eso formaba parte de la experiencia. La máquina de escribir portátil. Ese aparato mecánico con teclas redondas que requerían presión real para funcionar era tu procesador de texto.
No había pantalla, no había deshacer. No había corrector automático. Cada tecla que presionabas impactaba directamente en el papel a través de una cinta entintada, dejando una marca permanente. Escribir en máquina de escribir requería concentración total. Tenías que pensar cada palabra antes de teclearla porque corregir errores era complicado. Usabas corrector líquido blanco que aplicabas sobre el error, esperabas a que secara y escribías encima, o usabas cinta correctora presionando sobre el error para borrarlo. Pero ningún método era perfecto. Los errores siempre se notaban. El sonido era inconfundible. El clac 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 rítmico de las teclas, el din de la campanilla cuando llegabas al final de la línea. Cuando empujabas el carro de vuelta a la izquierda era música mecánica que llenaba la habitación.